A mí se me encomendó la asignación de, de impartir este último capítulo. Y de verdad que es interesante ha sido interesante cada uno de estos capítulos que hemos visto en los últimos domingos, que nos han ido reforzando un poco más de lo que debemos hacer y cómo debemos ser como cristianos. Hoy vamos a ir leyendo por bloque y los versículos que voy a citar los voy a presentar en la traducción lenguaje actual, ¿ok? Para que no haya ese choque aquí con que en la Biblia me dice una cosa. No, los versículos que los voy a leer están en traducción lenguaje actual, ¿ok? Vamos a leer del 1 al 3 de Hebreos 13. Voy a leer nueva traducción viviente, ¿ok? Y las referencias en traducción lenguaje actual. Sigan amándose unos a los otros como hermanos. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado a ángeles sin darse cuenta. Acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Fíjense aquí el autor de esta carta habla sobre la hospitalidad. Y es interesante, cuando estaba investigando un poco, salió esta palabra, que es Filadelfia. Eso significa amor fraternal. Cuando yo digo, Filadelfia, yo lo asocié automáticamente con un estado en Estados Unidos. Y fíjense que en la palabra, esa ciudad actualmente está ubicada hoy en Turquía, ¿sí? Y bueno, podemos hacer mucho énfasis en lo que son los cuatro tipos de amor: eros, filial, ágape. ¿Y cuál es el otro? Vamos a ver. Eros, filial, ágape, filia. Muy bien, sí, estamos ahí. El versículo 2, nos encontramos aquí encontramos algunas referencias importantes que debemos tener pendientes, ¿no? Fíjense, cuando habla acerca de no se olviden de brindar hospitalidad, fíjense que esto ya anteriormente se había mencionado. En Romanos 12 nos dice del 10 al 13, en traducción lenguaje actual, para entenderlo, dice: ámense unos a los otros como hermanos y respétense siempre. Trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Y compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Y reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. Fíjense que el tema de hospedar es un concepto que incluso en aquella época se hablaba sobre que eran lugares donde había inmoralidad. O sea, que cuando tú buscabas hospedaje, automáticamente podías ver a las personas que eran inmorales. Sin embargo, en la literatura que se había escrito, se tenía para ese entonces, conseguí este documento, que es la Didache. ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué es la Didache? Bueno, fíjense, es una enseñanza de los 12 apóstoles, o enseñanza del Señor a las naciones por medio de los 12 apóstoles. Es conocida comúnmente como Didache, como se los dije, pero se pronuncia Didache, ¿sí?
Es una obra literaria cristiana primitiva que pudo ser compuesta en la segunda mitad del siglo I, y en ella se basaba en que podría verse como un manual para saber quién era profeta y quién era un buen anfitrión actualmente. ¿Cómo así, Joel? Bueno, fíjense. El documento nos dice que parte de cómo reconocerlos a los profetas es que solo los profetas se podían quedar, o se quedaban entre 2 a 3 días. Si esa persona se decía profeta y se hospedaba más de 3 días, no era considerado profeta, según ese documento. Y además no podía pedir ningún tipo de recompensa, o sea, de dinero. Ah, no, yo soy profeta y necesito dinero para trasladarme. No, eso estaba fuera de ley, ¿sí? Y el lugar donde se hospedaba, el que hospedaba al profeta, debía proveer alimentos para el camino, ¿sí? Si no lo hacía, no se consideraba tampoco una persona cristiana. ¿Sí? ¿Entendido eso hasta ahí? Entonces, fíjense, les dejo eso de tarea también para buscar un poquito más y compartir con nosotros acerca de ese documento. Eso fue algo muy puntual que saqué de la referencia para hacer énfasis en esto, lo que es el hospedaje. Podemos resaltar también que la hospitalidad no solamente es a las personas, a los familiares. Nosotros somos muy cordiales a veces con nuestras familias, ¿cierto? O sea, no tenemos ningún tipo de impedimento. Ah, bueno, viene un tío, bueno, ven, quédense con nosotros. Pero aquí el autor de esta carta habla acerca de que tenemos que ser buenos con los extraños, o sea, brindar hospitalidad a los extraños. Nosotros cuando tenemos alguna visita, bueno, por lo menos en la casa, Tracy tiene como esto bien marcado, ¿no? Ella dice, no, es lo mejor, vamos a hacer lo mejor que tenemos en casa, vamos a brindar lo mejor que tenemos en casa, y es una característica que hemos tratado de implementar en casa. Y fíjense que se asocia mucho a lo que dice aquí en la carta, que debemos ser amables, amorosos con las personas más que son miembros de nuestra familia, ¿sí? Entonces, eso es lo que también trata de decirnos aquí en esta carta. Fíjense, en la carta resalta mucho que si nosotros, o si esas personas cuando hospedaban esos profetas, podían inconscientemente hospedar ángeles y no se daban cuenta. Es decir, que si en el corazón de ellos siempre había esa buena fe, esa buena cordialidad, tenían ese corazón dispuesto a hospedar las personas para ayudar y llevar la palabra, pudieron tener la suerte también de haber hospedado ángeles y no se dieron cuenta. Entonces, eso va a ser enmarcar de que no tenemos que tener distinción de personas, no tenemos que ser excluyentes a la hora de que se nos presente esa oportunidad. Debemos hacerlo con un corazón amoroso, ¿sí? Fíjense que incluso Jesús lo resaltó también en Mateo 25:35. Dice, porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Es como una recordar de cómo realmente se quiere demostrar que debemos ser con nuestros huéspedes. ¿Sí? Y en Génesis 19:1-3 podemos ver, nos dice, al caer la tarde, 2 de los ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad, y cuando los vio, se levantó inmediatamente para saludarlos. Sin levantar la vista, se inclinó ante ellos en señal de respeto y les dijo, señores, estoy para servirles. Yo les ruego que vengan a mi casa.
Allí podrán bañarse y pasar la noche. Mañana podrán seguir su camino. Wow, eso es impresionante, ¿no? O sea, esto fue una reacción ante la presencia de los ángeles que hoy por hoy, no sé si muchas personas tendrán el privilegio de recibir a alguien así y brindarle una hospitalidad de esa magnitud a un extraño. Claro, ya él sabía que eran ángeles, ¿no? Pero el amor con que se expresó, con que los invitó, es increíble. Sin embargo, fíjense bien, los ángeles dijeron, se lo agradecemos, pero vamos a pasar la noche en la calle. O sea, a ellos no les importaba. Sin embargo, Lot siguió insistiendo hasta que los ángeles aceptaron a quedarse en su casa. Una vez Lot los hizo hospedar, les hizo pan y les dio de cenar a los ángeles. Y estos comieron. O sea, hago énfasis en este versículo porque a mí me cautivó la manera en cómo él, a pesar de que las personas, los ángeles no querían, él sentía esa necesidad de ser un buen hospedador. Y los llamó, los dijo, vengan a mi casa que yo les voy a ofrecer lo mejor. Así tenemos que hacer nosotros, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, incluso con nuestros hermanos. Y también en estos 3 versículos de Hebreo, fíjense que hace énfasis también en que el hecho de que los presos estén recluidos, estén confinados a libertad, él nos llama a que también tengamos consideraciones con ellos. Fíjense que eso es una actividad que, por lo menos en lo personal, me llama mucho la atención y es de mucha valentía. Hoy por hoy, ir a una cárcel y presentarse o hablarles de la palabra a los presos, eso a mí me da un poco de intriga, ¿no? Cómo es la recepción de ellos ante las personas. Sin embargo, bueno, sabemos que si el Señor nos mueve a hacer esa actividad, nos va a respaldar, nos va a dar las palabras adecuadas, los términos adecuados para que podamos tocar los corazones de esas personas. Porque no sabemos, fíjense, hay muchas personas que están ahí que están presos injustamente. Y lamentablemente son confinados y son privados de libertad y se sienten desanimados, que no tienen ningún tipo de salvación, que no tienen ningún tipo de remedio. Y es interesante que se pueda hacer estas actividades y no sé, pastor, si en algún momento se ha hecho antes de que llegara aquí a la iglesia, pero sería bastante gratificante poder brindar ese amor y ese cariño que el Señor nos da a nosotros, a esas personas que están ahí en cárcel. ¿Sí? Vamos con el versículo 4 de Hebreo. Ya, un momentito. Ajá. Dice, a los casados, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles uno al otro, con toda seguridad. Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Sencillo. Debemos sostener en alto lo que es la familia y el matrimonio. Fíjense que eso es un punto, yo creo que el punto más importante del propósito de Dios, que el matrimonio se mantenga. Y los que estamos casados, manténganse fieles, unidos, no, a pesar de los problemas, de los porvenir de la vida, del camino, mantengámonos fieles. Fíjense que
el desánimo y la sociedad hoy por hoy nos están haciendo que el matrimonio no tenga la importancia que realmente tiene. Hoy los divorcios se hacen más rápidos que nunca. Hay divorcio inclusive sin estar las personas presentes. Mira, yo te mando el documento, fírmamelo ahí, lo escaneas, te lo manda el otro, listo. No nos vemos más nunca. Y es importante resaltar esto. Nosotros hemos tenido la experiencia de ver un poco más, conocer un poco más sobre qué implicaciones tiene esto a nivel espiritual. Porque sencillamente las personas dicen, bueno, me casé y me divorcié y ya eso pasó. Pero fíjense que eso puede reincidir en las generaciones siguientes. O sea, aunque no lo crean, es importante conocer eso y saber, como los jóvenes que están aquí, que no están casados, o incluso adultos que no están casados actualmente, que podamos tener en claro de que si tomamos esa decisión, yo creo que es la segunda decisión más importante que tenemos en nuestras vidas, el casarnos, saber lo que estamos haciendo, saber en dónde nos estamos metiendo, porque no es nada más, nos casamos, nos divorciamos y listo. No, o sea, eso tiene implicaciones espirituales muy grandes y tenemos que estar muy claros en eso. Este no es el momento de dar estas aclaraciones, pero sí para que lo tengan en cuenta. Fíjense, la Biblia nos expresa y celebra el sexo como una expresión matrimonial. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que el Señor, en parte de su propósito fue multiplicarnos, ¿sí?, cuando creó a Adán y Eva, pero no solo eso, no es solamente placer individual, porque ciertamente muchas personas se olvidan de el placer que pueda tener la otra persona. El principal propósito que imparte el matrimonio, y en este caso el sexo, es unir los dos cuerpos en una sola carne. Y también describir que en este punto no debemos tener ningún tipo de sexo fuera del matrimonio. Es decir, ahí cuando en Reina Valera habla sobre un lecho sin mancilla, habla acerca de eso, de que no tenemos que tener sexo fuera del matrimonio. ¿Sí? Por aquí un consejito para los casados. En 1 Corintios 7, 2, 5 nos dice, por supuesto que es mejor, aunque aún es que cada hombre tenga a su propia esposa y que cada mujer tenga a su propio esposo, para que no caiga en relaciones sexuales prohibidas. El esposo debe tener relaciones sexuales solo con su esposa y la esposa debe tenerlas solo con su esposo. Ni él ni ella son dueños de su propio cuerpo, sino que son el uno para el otro. Por eso, ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Sin embargo, pueden ponerse de acuerdo los dos a dejar de tener relaciones por un tiempo para dedicarse a orar, pero después deben volver a tener relaciones. Fíjense que es interesante, ¿no?, que eso nos dice ahorita, bueno, todo el tiempo es tener relaciones sexuales, no, o sea, hoy por hoy sabemos que hay otras actividades que debemos tener en cuenta, debemos considerar, pero sí es importante mantener esa llamita ahí y que podamos entenderlo. Hay momentos en que las mujeres no están dispuestas, y hablo por ellas pues, porque el hombre creo que siempre está más dispuesto para eso que ellas, y hay que entenderlas y no apegarnos a esto y decir, bueno, no, yo y él por allá dijo que no pueden negarse en cualquier momento, no, o sea, todo en convenimiento, ¿sí? Y es mejor así. Aclaro eso, ¿no? Y bueno, sabemos que los fornicarios y los adulterios van en contra del propósito de Dios. Sabemos que no es bueno tener, aquellos que no están casados, relaciones sexuales si no están casados, y los que están casados no cometer adulterio, es decir, no tener relaciones fuera del matrimonio.
¿Sí? Ya, un momento que se Ok, vamos con el versículo 5 y el versículo 6 de Hebreo. ¿Qué nos dice? En Nueva Traducción Viviente estoy leyendo, ¿ok? Fíjense. 5 y 6. No amen el dinero. Estén contentos con lo que tienen. Pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. El 6 dice, así que podamos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Bueno, yo lo llevé un poco a lo que estamos viviendo hoy por hoy en casita, ¿no? Ciertamente lo hacemos a título personal. Ha sido un poco difícil hoy por hoy cubrir un poco todas las cosas que hay, ¿no? Los gastos, más si hay niños, dice, Señor, no tengo para esto, no tengo para lo otro. Pero al final del día, nos gozamos y decimos, comimos 3 veces. Muchas personas no comen 3 veces al día. Tenemos un techo sobre nuestras cabezas. Tenemos un lugar donde reposar nuestras cabezas para descansar. Y simplemente, sí, nos ha pegado, pues, y creo que muchos les pasa lo mismo, que dicen, concha, Señor, no puedo cubrir cierta necesidad o cierto gasto que tengo ahora. Pero fíjense, hemos sido y seguiremos siendo bendecidos todos nuestros días porque en momentos que no hemos tenido, lo llevo a nuestro hogar, no hemos tenido nada. Llega por ahí y revisamos, vamos a ver qué tenemos. Y nos han caído $10, $20. Ajá, ¿y dónde salió él? El Señor. Entonces, estemos contentos con lo que hoy por hoy el Señor nos brinda. Y bueno, mañana será otro día, por ahí cada día tiene su afán, ¿cierto? Fíjense, aquí el 5 nos habla de que aprendamos a tener contentamiento con lo que tenemos. Y fíjense que hoy por hoy, la avaricia y la codicia es disfrazada con el término ambición. Yo quedé así y ayer estuvimos un poco conversando acerca de este punto y de verdad que pudimos llegar a la conclusión de que codicia para nosotros es lo que está por encima de Dios. Es una conclusión que llegamos nosotros y creo que si está por encima de lo que pueda hacer Dios, es codicia. ¿Sí? O sea, lo llevamos a eso y vemos que no puede hacer Dios. Lo puede todo. Entonces, no debemos tener eso en nuestro corazón, ¿cierto? Y fíjense lo que decía Pablo, y en este caso a los filipenses, en Filipenses 4, del 11 al 14. Dice, no lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también en lo que es tener todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo y no tenga nada. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Sin embargo, fue muy bueno de su parte ayudarme en mis dificultades. O sea, a pesar de que él está claro de que el Señor lo podía proveer de todo,
Él le da la gracia a los filipenses por haber ayudado a pasar la situación en ese momento, ¿sí? Y fíjense, el Señor nunca nos va a desamparar. En Deuteronomio 31:6 nos dice: sean fuertes y valientes, pues Dios peleará por ustedes, y no tengan miedo de esos países, porque Dios no los abandonará. Y el Señor es mi ayudador. En el Salmo 118:6 dice: Dios está conmigo, no tengo miedo, nadie puede hacerme daño. O sea, debemos arraigarnos también de esta palabra y decir que el Señor está con nosotros en todo momento. Él nos va a suplir, Él nos va a llenar. Y bueno, sé que a muchos nos ha pasado eso y seguirá sucediendo. Vendrán tiempos más difíciles para algunos, vendrán tiempos de abundancia para otros, pero el Señor siempre va a estar con nosotros. ¿Sí? Amén. Ok. Nos vamos al versículo 7. ¿Qué nos dice? Un punto muy importante. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. ¿Cuántos líderes están aquí hoy con nosotros? Tenemos ministros, tenemos a nuestro pastor, tenemos líderes de ministerio. Para ellos no es fácil tampoco liderizar una iglesia, un ministerio, y nosotros como su anexo o el equipo que está conformado por ellos, también debemos orar y ser muy claros en que ellos que están ahí debemos ser, no debemos ser piedra de tropiezo para ellos. Debemos orar por ellos y hacer las cosas un poco más fácil. Fíjense que aquí en Timoteo nos dice: compórtate como es debido. Timoteo 4:16, 1 Timoteo 4:16. Compórtate como es debido y ten cuidado de lo que enseñas. Sigue haciendo esto y no solo te salvarás a ti, sino que también salvarás a los que te escuchen. Bueno, solo hacen énfasis a los líderes, pero también nos aplica a nosotros. O sea, tenemos que comportarnos bien, ser unas personas acorde a la palabra, ¿sí? Versículo 8. Algo que tenemos muy claro: Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. No tenemos, el autor de esta carta nos está haciendo como este capítulo es una exhortación, un llamado de atención acerca de puntos muy claros y recordar lo que nosotros tenemos que hacer. Y en este momento, vamos a leer del 9 al 16 completicos y vamos a entrar en una buena explicación acerca de por qué los agrupó y por qué los agrupa así. Fíjense. Ok. Ajá. Dice. Ya, se hace mi cambio aquí. Problema aquí de... Ya. Del 9 al 16. Dice: así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de las reglas sobre los alimentos. Que nada sirve a quienes la siguen. Tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. Bajo el sistema antiguo, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo, como sacrificio por el pecado, y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre.
Entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que Él llevó, pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos el hogar futuro. Por tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanzas a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien, de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Interesante, ¿no? Fíjense que hoy por hoy, si vemos que hay muchas falsas enseñanzas. Y bueno, como lo ha reforzado inclusive el pastor, cada quien que ha dado aquí la palabra, ha enseñado, no nos quedemos con lo que dice la persona que está aquí parada. Como la persona que está aquí tiene un buen léxico, tiene un poco de conocimiento de la palabra, pero tenemos que escudriñar un poco más acerca de ese mensaje que nos está dando, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado con eso de saber a quiénes vamos a seguir. Fíjense, en 1 Corintios 1, 18, 24 dice, hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, amén, ¿nos vamos a salvar? Ok. Este mensaje tiene el poder de Dios. Y la Biblia nos dice, dejaré confundidos a los que creen que saben mucho. Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, pues cree saberlo todo, y en realidad no hay tal cosa como los sabios o expertos en la Biblia, o gente que cree tener todas las respuestas. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería, o dicen por ahí, o parezca una locura. A muchas personas, y por lo menos nosotros escuchamos música donde hacen mucho énfasis en eso, porque no importa que me llamen loco, o sea, soy un loco, pero un loco que sigue a Cristo. Soy un loco cuerdo. Pero es eso, pues, o sea, muchas personas, incluso en la familia, nos dicen, pero no estás trabajando, ¿de qué vas a vivir? ¿Cómo vas a tener? ¿Cómo tienes 2 niños? En la casa me pasó eso a un principio, y mis padres, de verdad, ellos no conocen de la palabra. Sí les entró una preocupación impresionante, porque decían, yo soy el único que está trabajando, estamos haciendo cositas en casa, pero ya tenemos casi 1 mes y medio que no percibimos un salario fijo, y aquí estamos, para la gloria de Dios, y seguiremos adelante, ¿sí? Y también tenemos que tener en cuenta esto que nos dice aquí en el versículo 10, que tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tenían derecho a comer. Ahí uno de las personas los pastores, de los ministros, los profesores, los maestros que consulté para dar la clase, nos mencionaba que, claro, anteriormente se utilizaba el tabernáculo, ¿recuerdan? Que vimos en la temporada pasada, se hacían sacrificios ahí, solamente los sacerdotes, el sumo sacerdote, el que tenía el acceso a presentar las ofrendas, ¿sí? Pero hoy por hoy nosotros tenemos acceso directo, o sea, tenemos un pase VIP, ¿verdad? Un pase VIP para poder llegar al Señor, ¿sí? Mediante Jesús. Y dice, claro, hace énfasis a esto que es interesante. Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad. Nosotros, cuando también leía y hacía comparación, es verdad, nosotros no tenemos que regresar, y es uno de los puntos que él enmarcaba.
regresarnos al judaísmo, al pensamiento antiguo, al decir, no, tenemos que hacer ofrendas, tenemos que tener un tiempo específico para tener esa comunicación con el Señor. Eso es falso. En todo momento, a toda hora, en cualquier lugar, lo podemos hacer. ¿Sí? Amén. Ok. Fíjense. En 1 Corintios 2, del 1 al 5, nos dice, hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles este mensaje, me sentía poco importante. Temblaba de miedo y no fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y si ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Fíjense que lo resume aquí espectacular. Que no tenemos que ser unas personas con un vocabulario amplio para poder transmitir un mensaje. Sí es importante tener un buen léxico, una buena, para saber transmitir la información, pero no ser vanidosos con nuestras palabras, adornarlas tanto, sino transmitir realmente el mensaje que es lo que quiere el Señor. ¿Sí? Ok. El versículo 17 vuelve a mencionar: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuenta a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente los beneficiará a ustedes. Ciertamente, así como les mencioné anteriormente, no tenemos que hacerle la vida difícil a nuestros líderes, a nuestro pastor. A veces somos un poco tercos o necios inclusive en hacer las cosas, y eso le dificulta la actividad a nuestros líderes. Vamos a hacerlo lo más fácil para ellos y sobre todo, como lo dice aquí el versículo 18, oren por ellos, oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Y oren especialmente para que pueda regresar a verlos pronto. Eso lo dice el que escribe la carta. Muchos por ahí tienen el dilema de que si fue Pablo o fue uno de los seguidores de él, ¿no? No, algunos se sabe a ciencia cierta quién lo hizo. El 20. Y ahora que Dios de paz, quien levantó de entre los muertos, y es nuestro Señor Jesús, el gran pastor de ovejas, y que sacrificó un pacto eterno con su sangre, los capacite en todo lo que necesiten. Eso lo hace hacia nosotros, se lo hace al pueblo hebreo, para hacer su voluntad. Y que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. Y a Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Aquí se despide nuestro escritor. Le dice: les ruego, amados hermanos, que hagan caso a lo que les escribí en esta breve exhortación. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya salió de la cárcel, y si llega pronto, lo llevaré conmigo cuando vaya a verlo. Saluden a todos los líderes y a todos los creyentes que allí están. Los creyentes de Italia les envían saludos, y que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Fíjense que, en resumidas cuentas, nosotros debemos ser bondadosos, rectos y honestos en todo momento. No dejemos de servirle como le encanta al Señor. Y se los dejo. Colosenses 3, 24, 23. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana. Claro, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a la gente, porque ya saben que Dios les dará la recompensa
como recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerden que sirven a Cristo, que es su verdadero dueño. Amén. Nosotros tenemos que arraigarnos de esto y este capítulo nos enseñó a recordarnos pues cómo debemos ser unos buenos cristianos. Y nada, nosotros no apartarnos de lo que ya conocemos, de lo que ya hemos aprendido todas estas clases. De verdad fue un compromiso, una satisfacción ver todo este libro, porque cada capítulo nos enseñó de manera diferente. Y damos las gracias al Señor por la oportunidad de compartir y ver un poquito más a fondo lo que nos quería decir esta carta. Y bueno, esperar que nos ministran a estos líderes, a Pedro y a Judy, de lo que quiera enseñar el Señor más adelante. Amén. Bueno, espero que haya sido de refrigerio y de edificación para sus vidas esta mañana, y que el Señor los bendiga. Gracias.